La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tardar temas importantes. ¿Qué tema más importante que los temas jurídicos? Y nos acompaña un destacado abogado, el licenciado Alberto Fiallo Villini Escalón, ha estado otras veces en el programa. Y qué bueno, gracias a Dios, lo convocamos en un momento que hay muchos temas jurídicos en el debate. Él es experto en derecho empresarial, constitucional, muchísimas áreas. Alberto, buenos días. Yo estoy en mi casa, gracias Jacqueline, gracias días. Ramón, o sea que cuenten conmigo para lo que yo pueda humildemente aportar. Realmente yo no soy experto en nada, Ramón, yo no creo tampoco en que hayan expertos propiamente, lo que hay gente que estudia, que le gusta estudiar. Tú tienes varias maestrías. Entonces, a mí me gusta mucho el derecho. Te gusta la comunicación, pero estás haciendo un podcast muy interesante. Así es. Yo creo que combino dos pasiones. La primera que es comunicación y la segunda que es el ejercicio del derecho. Es decir, una comunicación con contenido. Que por cierto, yo vi un podcast que fue lo que me motivó a invitarte, porque estamos en medio de una cantidad de demandas y querellas contra periodistas y contra un señor que es detective. Correcto. Y tú trataste desde otra óptica que yo, como no soy abogado, la desconocía, pero que parece una fórmula viable frente a lo que ocurre hoy en día con esos casos de difamación. Sí, correcto. Bueno, eso mismo pasó con el tema del jet set. Yo no sé si tú pudiste ver el post que hice sobre cuál era mi propuesta, de cuál era el camino a seguir correcto, que no he visto que nadie lo ha hecho en el tema del jet set. Yo sé que eso conlleva mucha emoción. Hay una carga emocional muy grande con el tema del jet set y es difícil pensar que una persona, digamos que utilizaría la razón a la hora de acudir a la justicia. Lo que se busca obviamente es infligir la mayor cantidad de daño posible a la persona que tú entiendes que fue el autor del daño a ti. Pero entonces ahí yo sugerí que el mejor camino era el Tribunal Superior Administrativo, que la parte penal es una pérdida de tiempo y que la parte civil también es una pérdida de tiempo por varias razones. Sí, completamente. De hecho, yo cuando fui consultor jurídico de la DGI, yo espero que ni ustedes ni los televidentes me odien por eso. Pero fueron 2 años nada más. Cuatro. Yo fui a 85 audiencias preliminares para poder accionar contra un evasor. 85 audiencias preliminares. Si eso es el Estado, el Leviatán, Ramón. Imagínate tú, un ciudadano común de a pie. Y sobre todo con la cantidad de querellas que se van a presentar. Sí. En la parte civil, el tema es que es mucho tiempo y solamente se puede recuperar lo que tendría como activos la compañía, en este caso, el jet set. Y el principal activo se derrumbó. Entonces, yo no le veo mucho caso. Donde hay posibilidades contra el Estado, que es el gran responsable de lo que pasó en el jet set, y que es el que tiene que responder. A partir del 2010 se establece la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que el Estado, y ya hay sentencias interesantísimas, como un señor que se cayó en el metro porque no señalizaron correctamente, un niño al que le cortaron los deditos sin decirle a los padres, lo pusieron en una incubadora, se cayó la lámpara de la incubadora y el niño perdió los 4 deditos, decidieron amputárselo, le entregaron a los padres y el hospital fue condenado. Así, ya nosotros tenemos una experiencia. Pero Alberto, pero si eso fuera así, entonces el propietario de cualquier establecimiento que ocasione un desastre, habiendo una advertencia de que pudiera ocurrir anteriormente, por eso se habla de un homicidio culposo, entonces se pudiera decir, bueno, pues nada más si es el activo y eso, yo me desentiendo y al gobierno que pague. Qué bonito, así no, tampoco. Ok, eso es muy buen punto que tú has tratado. Bueno, realmente en este caso, la responsabilidad solamente recaería, esa es la ley, es decir, la responsabilidad que recaería civil, la obligación de pagar dinero recaería solamente sobre la empresa, porque él es un accionista de la empresa. Ahora bien, la responsabilidad penal, que es de un hecho atribuible, había que probar y yo creo que va a ser difícil, probar que el propietario, los propietarios, tenían una función directa con el cuidado del techo. Es decir, que la negligencia fue una causa eficiente, una causa directa de que ellos tenían que cuidar el techo. Entonces, ahí va a ser difícil el tema Pero penal. y los chats que hay, y las evidencias, y todo lo que trabajaron ahí, sí. Y todo lo que se ve en Google Earth. Oye, sí. es decir... Sí, lo que pasa es que... O sea... Sí, una cosa es, y por eso me encanta la comunicación, sobre todo en temas de derecho. Una cosa es, digamos que las aspiraciones. Yo comparto las aspiraciones de todo el que se sintió y definitivamente ahí hubo una negligencia mayor. Ay, no. Y los chats definitivamente lo que hacen es que
confirman el hecho de que pudo haber hasta cierto punto un alto nivel de descuido. Ahora bien, cuando nos vamos al proceso penal y a lo que dice la ley, los querellantes van a enfrentar un reto interesante, y es el probar que el señor, el propietario, tenía puntualmente una obligación de cuidado sobre ese techo, que él era el responsable. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, hay una responsabilidad, porque tú estás manejando, tú no quieres chocar, ¿verdad? Y digamos, un homicidio culposo, un accidente de tránsito que está previsto en la ley, es algo que tú no quieres que pase, evidentemente, es un accidente. Pero tú eres responsable, porque tú estabas manejando el vehículo. A ti no te pueden acusar de homicidio culposo si tú no estás manejando el vehículo, porque simplemente el vehículo, lo que lo tenía tu chofer chocó, por ejemplo. Pero para que sea culposo no tenía que haber el antecedente de que, por ejemplo, los frenos estaban mal o había una advertencia anterior, porque nadie quiere matar a nadie, vamos a estar claros. Los criterios de la ley son la negligencia, la torpeza y la falta de observación de los reglamentos. Exacto. Entonces, pero si un motorista se te atraviesa y yo te doy un caso. Muy buen punto. Ya la jurisprudencia ha dicho. Conoce. Muy buen punto. Ya la Suprema Corte de Justicia ha dicho, pues eso es lo bueno de venir aquí. Son preguntas inteligentes. Ya la jurisprudencia ha dicho, un caso muy interesante, donde una persona estaba circulando por la autopista Duarte, que tenía unos muros, no sé si te acuerdas que se construyó unos muros para poder construir. La persona saltó y entonces cayó arriba del carro y él lo chocó y la persona murió. Entonces la Suprema Corte de Justicia dijo que no podía haber una responsabilidad porque no era previsible. Es decir, algo que no podía evitar. Es un caso muy puntual, un caso que puede pasar en cualquier momento. En el caso... Pero ese caso tuvo que ir a la Suprema. Subió a la Suprema Corte de Justicia. Que entonces atravesó. Yo creo que va a ser un reto interesante probar. Entonces, no, yo no estoy planteando que la persona, digamos, que se desentienda, ¿no? Si hay una negligencia, evidentemente tiene que ser sometido a la justicia. Lo que yo digo es que en este caso, la discusión está incompleta, Jacqueline. El debate está incompleto. La falta es atribuible tanto como a los propietarios, si acaso hubo alguna negligencia probable directamente. Y a quien no supervisó, por supuesto. Y a que no supervisaron. Que no han dicho ni esta boca es mía. Eso es así. Ni nadie los ha señalado, pero hay una responsabilidad. Eso es así. Y el argumento de que en el pasado no se hizo tampoco, yo tampoco lo hice, pero en el pasado tampoco se hizo, eso no vale. Completamente, completamente no cierto. De hecho, tanto si tú le añades que busca al abogado del presidente, entonces todavía la cosa se pone más fea. Sí, yo creo Porque en términos de imagen se da la impresión de que nunca habrá justicia. Sí, y eso es sumamente frustrante. Y eso nos lleva a otros temas, es decir, nos lleva al tema del Código Penal. Exacto. Es un tema interesante. Pero no dejemos el tema de Faride. Digo de Faride porque Faride fue de difamación. Vamos al tema. En este caso. No, hay muchísima gente más también. Sí, mucha gente más, pero si tú, me preguntas porque además de que tengo una relación de cariño y de amistad con Faride, a mí me afectó, me molestó particularmente, claro, por ser mujer, por ser política, sí, claro. Es decir, esa violencia particular y obviamente lo que se plantea, porque no está hablando de una acusación de corrupción, está hablando de una acusación que tiene que ver con su vida privada. Privada, muy. Entonces, un invento, de hecho, que tiene que ver con su vida privada. Entonces, lo que plantea es lo siguiente, aquí hay varias vías, como hemos dicho, una vía penal, que nuestra legislación tiene retos importantes, porque una cosa es que tú difames en público, otra cosa es que se ría por un código de principio del siglo XIX, otra cosa es que tú difames por los medios de prensa o por la televisión, que se ríe por una ley de 1962 y luego por una ley del 2007 si difamas a través de las redes sociales. Fíjate cómo está dividido el escenario. Pero bueno, generalmente se difama en los tres espacios. Entonces, lo usual es pensar en una acusación penal, buscando una pena de prisión contra la persona que ha difamado. O una civil. ¿Por qué penal, Alberto? Porque la ley prevé que cuando se difama, es decir, cuando se imputa un hecho cierto, que es difamatorio, que no es cierto, que atenta contra el honor de la persona, se activa en la disposición del Código Penal. Es un atentado contra la convivencia y por eso se le impone una pena de prisión. En este caso oscila de 3 meses a 1 año, dependiendo de dónde sea el lugar. Yo creo que son bastante benevolentes, sobre todo con el efecto que puede tener en un ser humano, en un niño, en un niña, adolescente, que puede tener un ser humano con discapacidad, el efecto de estar difamado y que se mantenga la difamación en los medios. Pero independientemente de eso, esa es la realidad que tenemos. Eso es lo que dice la ley. Entonces, ir por la vía penal yo entiendo que es difícil. Tenemos una justicia penal, que será otro tema que tú querías tratar también,
Ramón, que es lenta y revictimiza. Porque no tenemos los recursos suficientes asignados a nuestro Poder Judicial para que pueda trabajar con una figura que se llama la mora judicial. La mora judicial es el tiempo que duran los tribunales en dar solución a un caso. Entonces, en este escenario donde estamos urgentemente necesitando una segunda reforma judicial, usted era muy joven en ese momento, pero en el 1994 estábamos en el aire. Se hizo una reforma. Tú estabas estudiando. Una gran reforma, así es, una gran reforma. Debo decirte que yo estudié con el Código de Procedimiento Criminal. Entonces luego obviamente tuvimos que aprendernos todo el Código Procesal Penal. Pero esas reformas que se hicieron también tenían que ver con el adesentamiento. Tú recuerdas que las lideró en su momento el magistrado Guillermo Moreno y luego el magistrado Domingo Brito continuó con la Fiscalía del Distrito. Eso era un mercado y se reformó completamente, no solamente la parte, digamos que de fondo, sino también la parte estética, la parte, digamos, de protección al usuario. Entonces, en ese momento, desde ese momento tenemos una legislación que prevé todo el tema del acceso a la justicia, pero como digo, tú puedes durar 2, 3, 4 años. De hecho, lo estamos viendo en los casos más importantes, casos que son mediáticos, que se extingue la acción, porque pasa tanto tiempo que o tienen que salir de la prisión preventiva porque ya se ha vencido el plazo, o se extingue el propio caso. Entonces, estamos hablando de una justicia completamente, digamos que congestionada. Entonces, ir por la vía penal, por más satisfacción que pudiera pensar, es un gasto de dinero. Pero en el caso de la difamación, ¿cuál es la vía y qué es lo que tú propones? Ahí voy. En el caso de la difamación, hay una figura que es de talante latinoamericano. Oye, qué interesante. Que es el derecho de rectificación o respuesta. Ustedes ya lo conocen porque estuvo en la ley de expresión y difusión del pensamiento. Que pide disculpas. No, Jacqueline. No hay. Todo lo contrario. Esto es un derecho muy bueno, que tú dices y después dices, ay, yo me arrepiento. Pero lo otro es peor, tú pasaste años y años y que no logres nada. Ahí voy. Mientras eso está rodando. Porque el problema aquí es que la difusión de una información... Y eso ya no sé, cuando eso comenzó a rodar y alguien lo guarda, ¿tú no tienes manera de cómo tú...? Vamos para allá. Primero, nosotros tenemos una figura que se introdujo, de hecho es de las convenciones. Acuérdense que tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos la Convención Europea y la Carta Africana, principalmente. Los países asiáticos tienen retos en temas de convenciones regionales de derechos humanos. Y la única que prevé esta figura, claro, acuérdense que cada convención nace en un momento y en un contexto histórico, que tiene el derecho de respuesta o rectificación, es la Convención Americana. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú tienes derecho o a responder en el mismo lugar y con la misma intensidad. No es que a ti te difamaron en la primera página y luego para responder... En un pedacito chiquitico. Al lado del obituario. No, ya. Tiene que ser en el mismo lugar, ¿verdad? Ese es el derecho de respuesta al que estamos acostumbrados. El que no se ha desarrollado, o el que tiene, digamos que más importancia, en este caso el derecho de rectificación, que lo incluimos en nuestra Constitución del 2010. ¿Qué implica ese? Que tú tienes que decir que fue mentira lo que dijiste. Eso, que tú tienes que rectificar. Y que si no te rectifica, hay una fórmula a través del amparo. Pero para rectificar tú tienes que decirlo 10 veces más de lo que lo dijiste antes. Porque y entonces, bueno, el daño que se hace moral y que que alguna gente, aunque no lo vuelve a ver y quizá el que creyó sigue creyéndolo y tu reputación queda afectada. Completamente de acuerdo. Y entonces... Para eso tienes los otros mecanismos. Puedes también irlo por la parte civil, probando que hubo un daño a tu reputación, que eso pudo verificarse, por ejemplo, en pérdida de clientes. Pero no, eso ya... y que el niño le preguntaran en el colegio. Por supuesto, y eso tiene un impacto emocional que también... Pero también civil toma su tiempo. También civil toma su tiempo. Lo que yo estoy planteando es una figura que detiene la hemorragia inmediatamente, pero que además hace ese difamador o difamadora, lo convierte, le afecta directamente su credibilidad. ¿Por qué? Porque cuando una gente vocea, porque aquí se vocea en muchos medios de comunicación, que tú eres ladrón, cuando diga perdón, él no es ladrón, afecta su credibilidad. Y ya la gente inclusive pierde el interés. Con el caso penal, este señor sigue diciendo cosas de Farideh. Volvió a decir. Ahora se inventó otra. Completamente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Se va al juez de amparo, Jacqueline, y en ese juez de amparo se solicita que se imponga un astrente. Un astrente es la imposición de un pago diario hasta que se cumple con la sentencia. Pero recuerda que tú dirás, bueno, pero hay unos insolventes que van a comenzar a generar view
difamando y condenándolo. Bueno, lo que pasa es que el medio también es susceptible. Es decir, si se hizo en un canal de televisión, el canal de televisión tiene que asegurarse de que haya una rectificación, porque también podría ser susceptible, podría ser y en las responsable. redes, que eso sale así. En las redes hay plataformas y en las redes hay formas de... Pero sí, o sea, no deja de haber aquí una Pero el situación. tipo tiene que borrar de sus plataformas todo lo que él dijo. Y tiene que rectificar, no solamente borrar, rectificar. Entonces, digamos que eso es un mecanismo que yo creo que es un mecanismo que no se ha explorado, porque es relativamente nuevo en nuestra legislación, tiene apenas 15 años, y que yo creo que hay una oportunidad interesantísima y del que se sienta difamado. Sí. Vámonos a una pausa. Sí, porque no vamos a quedarnos en No, y tema, pero además hay muchos dos o tres temas que queremos tratar con Alberto. Con mucho Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el licenciado Alberto Fiallo Villini Escalón, especialista en Derecho Empresarial y Constitucional. Y hay dos temas justamente que hoy están en la palestra. El tema de la ABA, de la Asociación de Bancos Comerciales, que objeta el tema de la ley de alquileres y los depósitos en los bancos, de esos depósitos de renta, de meses de alquiler, y lo que eso implica. Y también el tema de los desechos sólidos, que no queremos que se nos quede ninguna de las dos cosas. Sí, mira, a mí me parece interesante, lo comentaba Ramón antes de entrar al programa, Sí. porque en la redacción a la que yo tengo acceso, que es la que está colgada en el portal de la Cámara de Diputados, esos artículos 15 y 16 que señala la ABA no prevén el depósito en banco. Al parecer hay una redacción alterna, que fue lo que pasó con el Código Laboral. Qué pena que no nos va a dar tiempo de hablar de eso. Ay, Dios mío. Pero se extrajo del Código Laboral las verdaderas conquistas. Ojalá no dé tiempo. Pero bueno, terminamos con esto. Es que lo editan. Sí, pero esta fue una edición fea. Inclusive están tratando de que la tasa de reemplazo sea cubierta por los empleadores. Pero lo vemos puntualmente. Entonces, parece que hay una reacción alterna. Si fuera como dice, como está diciendo la ABA, yo creo que ciertamente debería quedarse el Banco Agrícola y eso le plantea a los bancos. Ahora, el Banco Agrícola es el lugar también, para eso después. Un tema. ¿Qué tiene que ver el Banco Agrícola con eso? Esa es otra discusión de cómo ha evolucionado el Banco Agrícola con relación al momento en que se creó este decreto. Pero ni en el momento, ¿por qué? No, porque en el momento fue en el 55. Sí, estamos hablando del 55, no había banco, un decreto ley. Los bancos eran extranjeros. Eso hay que pensarse. Pero no bueno. Yo creo que, y además, aprovecho ahí para decir que yo creo que el proyecto viene de un espacio que es un espacio interesante, me explico. Hoy en día, la desigualdad se da tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Así es. ¿Ok? Y lo estamos viviendo con el tránsito, ¿verdad? Con el hecho de que pareciera una especie de impunidad para los motoristas y el transporte público. Exactamente. Pero así mismo, como se da la desigualdad de arriba abajo, se va de abajo hacia arriba. Entonces, hoy en día plantea un tema, una distorsión en el mercado de alquileres que sea tan difícil desalojar a un inquilino. Y yo sé que los políticos, de alguna forma, los políticos tradicionales, lo que llamamos los políticos profesionales, se han encargado, digamos, de ponerse detrás de eso como una medida hasta cierto punto populista, pero plantea reales dramas. Estamos hablando de personas que deciden entregar su casa en alquiler para irse a un apartamento más pequeño, porque eso es su seguridad social. Su seguridad, su seguridad social. Su renta. Entonces, esa persona tiene prácticamente que pedirle a Dios que le acompañe en el proceso de desalojar a una persona por 6 o 8 años. Tiene que durar 6 o 8 años para desalojar, en cuyo caso esa persona puede pasarse sin pagar, porque es un proceso para sacarla. Entonces, de hecho, lo común es pagarle al inquilino para que se vaya. Sí. Pagarle y inclusive... Lo cual es una aberración. Lo cual es una aberración completamente. Entonces, yo creo que con ese ánimo el diputado Pacheco ha presentado un proyecto de ley que yo entiendo que, bueno, entonces lo que termina haciendo es volteando el esquema de desigualdad ahora al propietario. ¿Por qué? Porque esos artículos 15 y 16 del proyecto original, del que hablaba, lo que prevé es que el propietario, por cualquier razón, no solamente por falta de pago, sino cualquier otro pago pendiente, puede embargar retentivamente en los bancos sin autorización judicial. Pero eso no es lo peor. Lo peor es el proceso que pretende llevar a cabo en el proyecto de ley. Primero, se crea un juzgado de paz especial para alquileres. Es una locura. Eso es atomizar. Es lo que estábamos hablando sobre el tema de desechos sólidos. Pero lo peor de todo es que
no hay recurso. Inmediatamente sale la sentencia, que debe salir en un curso de 30 días. Sí, porque ¿cuántos jueces serían para eso? No, ¿Cuántos tribunales? no, Sí. pero no, yo, O sea, perdón, confundí. No hay recurso de apelación. Así, o más bien, el recurso de apelación no es suspensivo, lo que significa que, que un juez en 30 días decide desalojar a una persona, esa persona, si no deposita el doble de lo que debe, no puede apelar. Entonces yo digo, mira, es que eso contradice el derecho al recurso. Hay un derecho consagrado en la Convención Interamericana que lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en muchísimas decisiones, que se refiere a que nosotros tenemos derecho a que cuando nos condenan, un tribunal de mayor jerarquía revise esa decisión. Entonces yo estoy de acuerdo con que sea rápido. Si le pusiste 30 días a la demanda, ponle 30 días recurso de apelación, pero no elimines el recurso porque deviene inconstitucional y termina creando una distorsión ahora de arriba hacia abajo. ¿Te parece? Hay más temas. No. Sí. No, pero no dejemos lo del código laboral. Vamos al Porque tú código diste ahí laboral. unos Y los datos. Vamos al código laboral. Vamos al código laboral. Si tú quieres los desechos sólidos, te lo digo rápido. La ley de desechos sólidos entiendo que tiene vicios de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque asigna un impuesto. Hay un principio de generalidad de la tributación. Hay 3 tipos de tributos. ¿Okay? Son las tasas, que son, por ejemplo, pagar el peaje. ¿Por qué? Porque te dan una contraprestación. ¿Qué te dan? El cuidado de las calles. Cuando tú pagas una tasa, por ejemplo, para una certificación, tú estás pagando el café, ¿no? ¿Verdad? Tú estás pagando el papel, tú estás pagando la secretaria. Es una tasa porque tú pagas, es opcional pagar para que te den un servicio. ¿Ok? Las contribuciones especiales, el tema de la seguridad social principalmente, o parafiscales, como se llaman, y al final de cuentas los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Son las contribuciones que hacemos todos a las cargas sociales. Hay un principio de generalidad. ¿Qué significa eso? Que yo pago mi impuesto para que tú agarres ese dinero, tu Estado, en este caso gobierno central, agarre ese dinero y tengamos poder judicial, tengamos poder legislativo, funcione el Estado. Tú lo distribuyes. Al crear una carga especial, que fue lo que pasó con el 911, por cierto, que al crear una carga especial estás rompiendo con el principio de generalidad. Entonces vamos a terminar atomizando los impuestos. Vamos a terminar, va a crear un impuesto para la policía, un impuesto para la policía. Exactamente. Pero eso no es todo. Es que y lo más drástico es que en República Dominicana tenemos un principio de capacidad contributiva. ¿Qué significa eso? Que tú contribuyes en la medida de tus posibilidades. Pero este proyecto no toma en cuenta una empresa que tenga, por ejemplo, pérdidas. Una empresa que tenga pérdidas no debería contribuir porque no puede contribuir. Y de hecho la ley prevé que no tiene que pagar impuestos sobre la renta porque tiene pérdidas, pero entonces hay que hacer la contribución por desechos sólidos. Yo creo que para mí es una gran aberración la ley de desechos sólidos y es una muestra de la ineficiencia del Estado dominicano de autorregularse, pero sobre todo de distribuir correctamente y eficientemente el presupuesto. ¿Qué pasó con el Código Laboral? Código Laboral. Yo creo que el Código Laboral venía cargado de modificaciones importantísimas. La figura de los jueces conciliadores, el cambio de la figura de los vocales, que cuando usted va a un juicio laboral, usted se da cuenta ¿qué hace esta gente aquí? Se supone que representan a los empleadores y representan a los trabajadores, pero eso son gente que en el mejor de los casos duermen en el tribunal, o se mantienen despiertos. No juegan un rol importante en el proceso de conciliación. Eso se modificaba. Y yo creo que le daba todas las modificaciones que se planteaban, que vinieron del Ministerio de Trabajo, le daban una dinamización particular al proceso laboral. Ahora lo que tenemos es retos importantes. ¿A qué me refiero? Se prevé que una vez llegue la jubilación y recuerden que hay toda una discusión sobre el tema de la cesantía. Y regálenme un minuto para poner en contexto a la población que nos está escuchando. La cesantía es la obligación que tiene el empleador cuando termina el contrato, cuando liquida, como decimos los dominicanos, cuando cancela, ¿verdad? Que no sea por una causa que lleva al despido, de pagarle, de tener un preaviso, es decir, avisarle previamente para que pueda conseguir un trabajo y para que una especie de compensación porque está dejando el trabajo. Y eso crece con el tiempo. Por ejemplo, una persona que tenga 10 años trabajando, estamos hablando de 23 días de salario por cada año trabajado, 230 días. Casi un año. ¿Sí? ¿Cuándo nace esto? En 1992 no teníamos seguridad social. Y era entendible que tú, que contrataste a una persona de 20, 25, 30 años trabajando contigo, no lo manda a su casa sin ningún tipo de soporte o colchón, que injustamente se le cargó. ¿Tú tienes con qué? Ahí voy. Ay, papá. Eso injustamente se le cargó al empleador. Es una especie de mini sistema de seguridad social que se le cargó al empleador.
Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. No solamente se mantiene la cesantía. Entonces, una vez entrada en vigencia la Ley de Seguridad Social, a partir del año 2001, que prevé de hecho la figura del seguro de desempleo, no hay ninguna justificación en tener la cesantía. Claro. Pero es un tema político, es un tema populista. Nuestros políticos tradicionales, nuestros políticos profesionales defienden a capa y espada, muchos de ellos que ni siquiera han tenido, ni han sido empleados, ni han tenido un puesto de empanada, ni siquiera. O sea, nunca han vivido ser empleado o ser empleador. Se ocultan en eso y lo que hacen con esa medida populista, lo que hacen es que, digamos, que la mantienen. Pero es peor en el proyecto. En el proyecto, una vez, como hay una tasa de reemplazo cerca del 30%, es decir, que nosotros vamos a terminar recibiendo el 30% de nuestro salario. ¿Qué es lo que es una tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es la cantidad de dinero que reemplaza tu salario. Esa es la tasa de reemplazo y está en un 30%. Es decir, tú ganabas 100 mil pesos, entonces cuando tú te retiras, tu pensión debe ser de algo parecido, ¿verdad? Ponte tú 80%, 70%. La tasa de reemplazo en República Dominicana es un 30%. Eso significa que el que gana 20 mil pesos, que lo sepa, cuando se retire va a tener un sueldo muy por debajo del sueldo mínimo de 6 mil pesos. Esa es la verdad. Entonces, parece que... Es un 30% de lo que tú ganas. Es un 30%. Hoy en día, cuando nos retiremos, a las después de las 360 cotizaciones que prevé la ley, que ya vamos a comenzar, en poco tiempo vamos a comenzar a tener retirados. Ya retirados. Tiene un tema, plantea el tema de un 30%. Pero obviamente eso obliga a una reforma a la seguridad social y obviamente eso va a conllevar aportes mayores, tanto de empleadores como de empleados, esa es la verdad. Porque el per cápita, que es la cantidad de dinero que pagamos de manera individual, es muy bajo, esa es la verdad. Y eso también afecta todo el tema. Pero bueno, volviendo al tema que tratamos. En el proyecto se prevé que cuando el trabajador se retire, tiene derecho a la compensación como si tú lo hubieras desahuciado. Sí. Aunque él decida. Cuando tú decides cancelarlo, tú estás hasta cierto punto hay un acto voluntario en el cual tú dices, mira, ya yo no quiero trabajar contigo y te obligas a pagar la cesantía. Ok. Pero en este caso no es un acto voluntario. Estamos hablando de un hecho que tú no controlas. O sea, llegó su edad de retiro y tú tienes que pagarle las prestaciones laborales, que es la omisión del preaviso y la cesantía, aunque ya él tiene acceso a la seguridad social. O sea, esto lo empeoró. No solamente seguimos teniendo una especie de mini seguridad social cargada del empleador, en cierta forma. Bueno, una doble compensación. Una doble compensación. Aunque son cosas diferentes. Yeah. Pero yo creo que yo comparto la posición de que no se pueden crear distorsiones ni de un lugar ni de otro. Es decir, no pueden haber distorsiones desde el lado de los empleadores, pero tampoco pueden haber distorsiones desde el lado de los trabajadores. Entonces yo creo que eso es una discusión que tendríamos que tener. Evidentemente, al parecer, la cesantía no va a ser algo que estaremos discutiendo, pero sí esa inclusión de la compensación en el momento en que llega el retiro me parece una aberración. Esa es la verdad. Qué pena no tener más tiempo, pero abordamos muchísimos Candidatura independiente se quedaron fuera. Sí. Pero sí, vamos, para que la tratemos con más tiempo. Pero para que ustedes sepan, no importa que los partidos políticos hayan decidido, después de 6 meses, se hayan dado cuenta de que son inconstitucionales las candidaturas independientes. No importa que lo haya dicho la ONU, que lo haya dicho la Corte Interamericana, que lo haya dicho el Tribunal Constitucional. Los partidos, como los partidos tienen una visión de la constitucionalidad y practican la constitucionalidad con mucho mayor, digamos que firmeza que esos organismos, ellos descubrieron que las candidaturas independientes son inconstitucionales y no las van a regular. Es importante que se sepa esto, y lo digo a la Cámara. Las candidaturas independientes van. En el 2028 nosotros vamos a tener candidatos independientes y ustedes están viendo uno. Vamos a tener candidatos independientes. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional se basta por sí mismo. Y nada más hay que hacer 3 cosas. Entenderla, asimilarla y superarla. Y la Junta Central Electoral, cumplirla. Alberto, muchísimas gracias. Te vamos a invitar pronto. Porque yo soy de ustedes y además me encanta que es muy variado, ¿no? Y esa pregunta, Jacqueline, van poniendo, ¿eh? Gracias. Gracias, Alberto. Nos vamos a comerciales. No, nos despedimos. Nos despedimos. Bueno. Hasta mañana, señores. Ya viene. Esta entrevista fue formidable. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.